He llegado a este bosque atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La confusión es la oscuridad entre la vegetación. La avaricia tiene formas de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean por los caminos. Pero no hay nada que nos separe de este bosque. No hay nada que se le pueda comparar, pues no hay nada diferente a él. Es todo lo que hay, y está aquí mismo. No hay nada más minúsculo que este bosque, ni nada que lo pueda sobrepasar en tamaño. No hay nada que produzca más pena que este bosque, ni nada que se pueda parecer a la felicidad que puede dar. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece y otro bosque precioso aparece en su lugar. Este es el bosque del instante donde nos encontramos todos y donde se narraron las historias antiguas de la humanidad, las historias que renuevan la antigüedad ahora mismo cuando se escuchan. Y la historia que continúo en este episodio es la historia de Sita y Rama, la historia de un príncipe y una princesa, donde ella nació o fue encontrada milagrosamente en la tierra. Y hoy lo remarco porque tiene que ver con este episodio. Sita significa surco, porque el padre de Sita, el rey Janaka, cuando fue a bendecir el primer arado del campo de la temporada, tenía que empujar el arado ritualmente, darle el primer empujón como rey, y en el momento de hacerlo no pudo mover el arado. La cuchilla no era capaz de avanzar por la tierra, y al agacharse a ver qué estaba pasando, vio que había un bebé de una niña que estaba bloqueando la cuchilla con su cuerpo. Entonces lo acogió en sus brazos y escuchó en su corazón una voz que decía: cuida bien de esta niña, porque va a hacer cosas de las que la humanidad va a hablar para siempre. Y decidió llamarla Sita, que significa surco, tal como la encontró. Esta niña él la cuidó de manera muy especial, y justamente en su reino había caído milagrosamente del cielo un arco que no podían levantar menos de 10 personas. Para moverlo y llevarlo hasta el palacio donde lo guardaban en una habitación especial, tuvieron que llevarlo más de 10 personas. Y en una ocasión el rey Janaka vio a Sita jugar en el palacio y la vio entrar a la habitación del arco, y cuando la pelota de Sita cayó debajo del arco, ella miró si nadie la veía, y como el rey estaba escondido y ella pensó que no la estaba viendo, levantó con una mano el arco y recogió la pelota. Y desde ese día el rey Janaka entendió que su hija podía casarse solo con alguien que fuera suficientemente especial, y dijo que solo el hombre que pudiera levantar aquel arco y tensarlo, pasar la cuerda por el arco, doblarlo y pasar la cuerda para tensarlo y tirar una flecha con él, sería el adecuado para casarse con esa niña, después mujer tan especial. Quien pudo hacer eso fue Rama. ¿Por qué? Porque Rama es un avatar de Vishnu, lo que permea todo. Se puede traducir por Dios, pero todo es Dios, sobre todo en esta cosmovisión.
la pregunta es a dónde nos remite esa visualización de esta parte de eso que está más allá de las palabras. De hecho, todo nuestro lenguaje es un palacio en el que vive esta realidad que excede a las palabras. Esa realidad visita al palacio y la podemos llamar divinidad o la podemos llamar de muchas maneras, pero todos son nombres distintos de esta realidad. En ese sentido, Sita también. Sita es la energía femenina de esta divinidad, la Shakti. Vishnu y su Shakti, o Vishnu y Lakshmi, es otro nombre que tiene esta energía femenina, nacen en forma de humanos. Él nace en forma de príncipe y ella nació o apareció en la tierra en forma de una mujer, de una niña. Ellos se encontraron, pero en el momento de casarse, cuando por fin Rama llegó de otro reino y levantó aquel arco y no solo lo tensó, sino que lo rompió, se casaron y al volver al reino de Rama tuvieron que exiliarse por una intriga de palacio. Todos los episodios anteriores de esta narración del Ramayana hablan de ese exilio. Y estamos llegando al punto crucial de ese exilio, que es el secuestro de Sita. Pero no creo que lleguemos hoy exactamente, porque hay algo más que es importante narrar para pasar la semana que viene al secuestro en sí. Y es que en el episodio anterior vimos que vimos uno de los episodios más traumáticos del Ramayana, que es cuando una Rakshasi, uno de estos espíritus furiosos que viven en este bosque en el que están exiliados Sita y Rama, una Rakshasi se acerca a Rama y a Sita y al hermano de Rama que los acompaña y queda desfigurada por ellos. En el episodio anterior ya hablé de esto. Es una historia muy, muy dura y me gustaría continuar esta manera de encararlo, de tirar del hilo de la emoción, de a qué nos está remitiendo esa historia más allá de la literalidad, desde un punto de vista no religioso necesariamente, sino más intuitivo y poético. ¿De qué trauma colectivo está hablando todo esto? Y tiene que ver con el bosque y la naturaleza, seguro. Porque aquí lo que pasa es que Surpanaka, que era como se llamaba esta Rakshasi desfigurada, que Rama y Lakshmana le cortaron la nariz por haberse acercado a ellos o haber amenazado a Sita, dependiendo de la versión. Esta Rakshasi vuelve a pedir venganza a sus hermanos y sus hermanos mueren en manos de Rama y después ella vuela hacia el palacio de Ravana, que es el villano de esa historia, y de hecho toda esta dinámica está pasando para que Ravana se enfrente a Rama. Y ahora es cuando viene el gran momento, ahora es cuando Ravana escucha hablar de Rama, de ese hombre que primero lo conoce solo como alguien que ha desfigurado a su hermana. Lo siguiente será cuando Ravana vuele hacia él y se encuentre con Sita, y entonces cambiará su vida totalmente. Pero ese momento de la Rakshasi, ese espíritu, volviendo al palacio de Ravana, que está en una isla dorada, que se llama Lanka, que podría estar relacionado, al menos oníricamente, con la Sri Lanka actual, en el sur de la India, que también es una isla enorme,
¿Con quién se está encontrando en este lugar? Antes de que Ravana vuele hacia Rama, hay que parar en un momento. Ahora probablemente es el momento de ver un poco. Y para eso hay que ir más allá de lo preconcebido. Escuchar la historia sin juzgar. Porque nos vamos muy lejos y hablamos de cosas que son transhumanas. Y no por eso menos reales. Y no desde un punto de vista religioso, literal. Estoy hablando desde un punto de vista emocional, sensorial. Vishnu es lo que permea todo. Está en el centro de cada cosa. También en el centro del tiempo y en el centro del universo y en el centro de cada átomo. De su ombligo se despliega una flor de loto que va abriendo pétalos en todas las direcciones. Cada pétalo despliega una dimensión, un pliegue de la realidad. Y esa flor de loto es Brahma, el que expande la realidad, o el poeta original. Porque Brahma no crea de la nada, sino que moldea lo que ya existe. Y esto lo hace mediante calor. Lo que produce es un calor que es un calor creativo, que es lo que hace que bullan las cosas y se transformen y tomen forma. Y cuando Brahma crea, bulle, no crea, sino que bulle, transforma, cuando empieza, en ese punto de quiebre inicial que, importante decir, está fuera del tiempo, o sea que no es ni antes, ni después, ni ahora, sino algo que hace como de puente entre todas estas cosas. Está más allá de los pliegues temporales también. Pero en ese punto tan difícil de concebir, Brahma se pregunta, ¿pero qué pasará con toda esa creación? Porque también hay que decirlo también que con Brahma aparece el apego. Con la creación, con ese moldeo, con las formas, aparece también el apego. Y lo primero que siente Brahma es apego. ¿Cómo se protegerá todo eso? Y entonces se escuchan dos voces. Una dice, Rakshama, yo protegeré. Y otra dice Yakshama, yo adoraré. Como adoración y protección son las dos cosas que cuidan de esa creación. Esto va mucho de naturaleza hoy. Hemos empezado con Sita, que nace del surco de la tierra, y ahora hablamos de adorar y proteger la creación. De esas dos voces nacen los Rakshasa y los Yaksha. Los Yaksha son espíritus elementales que viven en las plantas, en los minerales, en los truenos, en el viento. Y son como espíritus de adoración. Es muy sutil, se puede adorar esos espíritus, protegen los elementos. Y los Rakshasa son una contraparte más guerrera de esos espíritus elementales. Entonces, en esta historia, en el Ramayana, son enemigos de la humanidad, pero no ha dicho en ningún momento de la naturaleza. Aquí hay algo muy sutil. Y los Yaksha y los Rakshasa son un poco hermanos. A eso voy, porque estamos presentando a estos seres que son muy importantes aquí. Entonces, esta Rakshasa, de este espíritu guerrero de la naturaleza, que también hay que decir que odian a los sabios humanos, les tienen como un odio visceral. Esta Rakshasi queda desfigurada por un humano, que es Rama, pero que además Rama es un avatar de Vishnu, el origen de todo esto, nacido en forma humana. Él desfigura por razones de destino cósmicas que no entendemos. Él corta la nariz a esta Rakshasi que vuela hacia el rey de los Rakshasa, que es Ravana. Ahora, ¿quién es Ravana? Pues hace un momento hablábamos de Brahma, el que despliega ese loto de la realidad. Aparte de los Rakshasa y los Yaksha que nacen de él como para proteger y adorar la realidad,
que él crea, lo primero que sale de su mente es la sabiduría en forma de 7 estrellas de la Osa Mayor o 7 sabios originales de los cuales descienden 7 vías de sabiduría sobre el mundo. Uno de estos sabios, Pulastya, estaba meditando y vinieron a seducirlo durante la meditación, que es un proceso que pasa siempre. Apsara, que son espíritus acuáticos seductores, y Naga, que son espíritus serpentinos, que pueden ser también seductoras, y tocaban música a su alrededor para despistarlo y sacarlo de su meditación. Entonces Pulastya se enfadó y dijo: aquella que yo ponga la mirada sobre ella quedará embarazada de mí. Y todas huyeron corriendo, porque no era algo que deseaban, y ahí se quedó solo y tranquilo. Pero entonces llegó Manini, que era una Apsara, una de estas bailarinas celestes fluidas, que no sabía nada sobre aquella amenaza, y al pasar por ahí, Pulastya la miró y ella quedó embarazada de él. Y el hijo que tuvieron juntos se llamaba Vishrava, que era un rishi como su padre, hijo de un espíritu fluido, como un espíritu acuático. Y Vishrava se casó con la hija de uno de los compañeros, uno de los 7 sabios originales, que se llamaba Bharadvaja, y del cual hay un episodio un episodio anterior, no muy lejano, de este podcast. Y tuvieron como hijo a Kubera, que es el rey de los yaksha. Es el dios de las riquezas, el dios de las profundidades, de la riqueza mineral de las profundidades, y su palacio se estableció en Lanka, que era una ciudad dorada hecha de oro y diamantes y gemas, donde vivían los yaksha en la abundancia que les corresponde, teniendo una vida ritualizada y espiritual muy refinada. Y él tenía un palacio volador, un vimana, que es como un palacio que tiene varias habitaciones y vuela a la velocidad del pensamiento donde él lo dirigiera. Estamos hablando de Lanka, de Kubera, del dios de las riquezas, rey de todos los yakshas. Todos los espíritus elementales responden a él. Y antes hemos hablado de Ravana, que también vivía en Lanka. ¿Por qué? Porque el mismo Vishrava, después de haber tenido a Kubera, estaba haciendo un ritual en el fuego y se presentó ante él Kaikasi, que era una Rakshasi. Y la mirada de ella tenía tanto deseo que él quedó impregnado también de este deseo, y tuvieron juntos a Ravana, a su hermana, que es esta Rakshasi que ha quedado desfigurada, y 2 hermanos más que aparecerán más tarde en la historia. Pero aquí lo importante es que ahí apareció Ravana, y Vishrava le dijo: como has aparecido en el momento en el que yo estaba haciendo este ritual y estaba tirando alimento al fuego, y el fuego estaba en su momento más intenso, Ravana será abrasador como ese fuego. Y el hijo que tienen es mitad Rakshasa, mitad Rishi, nace con 10 cabezas y 20 brazos, y tiene la disciplina de un Rishi, pero interiormente tiene también esa furia salvaje de un Rakshasa, como una unión entre lo que está fuera de los límites y la sabiduría. Y curiosamente los Rakshasa odian sobre todo a la sabiduría de los Rishi, pero él es una mezcla de los dos. Y entonces, sobre todo por la disciplina de su parte Rishi, Ravana hace ejercicios de acumulación de calor que hace que ascienda o se compare en un momento al calor del mismo Brahma, de la misma creación original, y en ese momento él puede elegir un don, el don que quiera, y él elige la inmortalidad, pero
las voces de Brahma que está en todas partes le dicen que eso es imposible. La inmortalidad no se puede conseguir en una forma, teniendo forma. Entonces Ravana intenta engañar este don y decir, bueno, pues que no me pueda atacar ni vencer ni un dios, ni un yaksha, ni otro rakshasa, ni ninguno de los seres que existen, pero se olvida de decir a los humanos, porque le parecen tan débiles que ni siquiera se le ocurre que un humano pueda vencerlo. Y en el momento de recibir, de adquirir ese poder, técnicamente un humano puede vencerlo, lo que pasa es que Ravana es tan poderoso, tiene poderes mágicos, tiene 20 brazos. Con todos estos poderes Ravana vence a muchos reinos, conquista la tierra entera y su ambición aumenta y empieza a luchar contra los dioses. Y al primero al que conquista es a Kubera, su hermanastro, rey de Lanka y rey de todos los yaksha. Así es como Ravana se apodera de Lanka, se apodera del carro volador, del palacio volador de Kubera, y por eso cuando su hermana Surpanaka queda desfigurada por Rama, que esto está en el episodio anterior, ella vuela hacia su hermano Ravana en Lanka. Pero todo esto que he contado aquí, que son como va abriendo puertas de la imaginación, pero más que imaginación, no es una... Considero que no, por eso hago este podcast, insisto tanto en compartir estas historias, no es fantasía por fantasía, no es solo entretenimiento en los pliegues del ocio fantasioso de la mente, sino que hay algo más, hay algo más. Esto es un recuerdo, una manera de dialogar poéticamente con lo transhumano, porque aquí hay una relación entre la parte salvaje, furiosa de la naturaleza, que los rakshas en un punto protegen el mundo, pero de esta manera tan salvaje que se ha apoderado del centro de los espíritus elementales de la naturaleza y está presente, esta furia está presente en el palacio de los elementos, en la isla dorada de los espíritus elementales, pero como conquistador. Se está apoderando de ese palacio. Es un tirano en medio del reino de los espíritus elementales, que son como hermanos de los Rakshasa, como una unión de la furia con los elementos naturales, y en ese momento su hermana se presenta ante él y le dice que quienes me han hecho este horror son una pareja de humanos que viven en el bosque. Y ahora cuando Ravana vuele hacia allí a ver a esta pareja y qué pasa con ellos, se encontrará con Sita. Que no olvidemos que Sita es la diosa, es la energía natural del universo y ha nacido de la tierra. Aquí ya se está avisando de algo que va a pasar. Es un encuentro maravilloso porque es un espíritu Rakshasa, de la furia que protege la naturaleza, que se encontrará con esta diosa que es la misma energía que hace crecer a la naturaleza. Por supuesto que el encuentro será único. Esto será lo que veremos la semana que viene.